o calculamos, bueno, acá uno partido por S y uno partido por... Calculamos la pendiente, y la pendiente va a ser 1 partido por mi máximo, y el intercepto va a ser KS por partido por mi máximo, o bueno, que ustedes también lo deben saber porque son matemáticos. En vez de hacer eso, nosotros podemos extrapolar, y aquí este es menos KS, menos 1 partido, ¿cierto? Y ahí me da directo, ¿sí? Esa es como la otra forma. Eso también va a depender a veces de los datos que uno tenga, experimentales, porque a veces, en realidad uno lo pone bien bonito ahí con línea recta, pero a veces los datos experimentales son 3 por acá y 1 por acá. ¿Ya? ¿Sí? Entonces cuesta. Entonces cuando uno tiene eso, a veces es mejor extrapolar, porque aquí tiene más datos y lo extrapola los datos y obtiene menos 1 partido a eso. ¿Ya? Para tener menor error experimental. ¿Ya? Pero son como ya técnicas ya como más de diseño experimento. Pero eso es generalmente lo que se hace. ¿Ya? A nivel de laboratorio es mucho menos error obtener el KS de acá, del intercepto en el eje X, menos X. Ya, y ahí quedamos con la materia, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es, bueno, que no solamente estas células, su concentración y su velocidad específica de crecimiento depende del tiempo y la cantidad, a lo mejor, de y al tiempo que uno mida, sino que además está íntimamente ligada con la temperatura del medio cultivo, con el pH, con la agitación, con la aireación, ¿ya? Eso vamos a ir viendo. Solo vamos a estar ahí. Entonces, como estos son microorganismos y están vivos, ¿cierto? Generalmente van a tener cierta, por ejemplo, temperatura en la cual ellos van a poder obtener un mejor crecimiento, ¿cierto? A esa temperatura donde un mayor se le llama temperatura óptima. ¿Ya? ¿Sí? Y eso va a depender del tipo de microorganismo, ¿cierto? Si nosotros vamos a la Antártida a buscar un microorganismo específico, obviamente ese microorganismo en la Antártida va a tener a lo mejor una temperatura óptima a 0 grados Celsius o a -5, ¿ya? En cambio, si vamos al trópico, obviamente ese microorganismo que nosotros encontremos va a tener una temperatura óptima a lo mejor de 30 a 35 grados Celsius. Y eso va a depender de cómo ha ido mutando y variando su genoma a través del tiempo, ¿cierto? Y acondicionándose al medio ambiente, ¿sí? Otra cosa importante, ¿qué más? Es el pH, ¿cierto? Sí, ahí me llamó la atención algo de una que decía que el pH de varía mucho. 5 a 2 con el rango. Ya, sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno hace un experimento, el reactor tiene un sistema de control, que si el pH va bajando, va subiendo, se acciona una bomba que le agrega ácido o base de manera de mantener el pH constante en el tiempo, ¿ya? Pero en muchos reactores no se tiene eso. Y existen microorganismos que tienden a acidificar el medio, ¿cierto? Porque producen ciertas enzimas, ciertos componentes, ciertos ácidos o ciertas bases, sales que van a cambiar el pH de la solución, ¿ya? Recordando que el pH corresponde a menos logaritmo de la concentración de protones, ¿cierto? Y en este caso en particular era por el resultado, porque en uno de los dos resultados más. Claro, es que imagínate que es un microorganismo que ese microorganismo quiere aprovechar esos nutrientes. La forma que tienen los microorganismos de aprovechar esos nutrientes es de expulsar al medio ciertas enzimas o ciertos componentes que hagan
que hidrolicen esa, por ejemplo, lo que pasa que ahí en el paper habían dos medios de cultivo, uno que era sacarosa, me parece, y el otro que era melaza. La melaza es una mezcla de muchas cosas y azúcares más grandes, ¿ya? Que están como muy aglomerados. Entonces el microorganismo a lo mejor tiene que expulsar ciertas enzimas para esas celulasas, no sé, para intentar romper esta melaza y poder absorberla porque va a estar en sustratos más pequeñitos para que entren a la célula. No entran así como melaza, entra a lo mejor como glucosa, no sé. Entonces genera a lo mejor celulasa en la casa, en cierta cantidad de enzimas que rompen estas moléculas más grandes y así puedan entrar a la célula. Entonces cuando se rompen estas, ahí se van generando una acidificación o una basificación del medio, dependiendo. ¿Sí? No sé si me entienden. No, sí. ¿Sí? Entonces, en algunos casos existen, por ejemplo, estas típicas bombitas peristálticas que se llaman, que le van adicionando ácido o base para mantener el pH estable en él. Pero en otros casos no. Y simplemente se mide el pH de entrada y el pH al final. ¿Ya? Okay. ¿Y cómo actúa el pH en el cultivo? El pH va a actuar directamente, actúa en la velocidad específica de crecimiento. ¿La enzima o no? La enzima del pH. Es que ahí no es solamente eso. Porque acuérdate que son muchas enzimas que están funcionando. ¿Ya? Entonces, como una serie de cosas. Entonces, más que nada, uno lo que hace es decir, ya, el pH de esta bacteria óptimo es tanto. Y uno iba variando. Ya hacía experimentos. A ver cuál es el pH en que yo me voy a quedar. Ya, pero eso va a depender, como te decía, va a depender del medio, va a depender del tipo de microorganismo. Acá cuando uno coloca los rendimientos de los dos medios, dentro de la melaza que dice acá, es mayor que el rendimiento de la sacarosa. ¿Por qué crees? Pues estaba menos asignar la azúcar. Y también porque solamente estaba, el otro medio solamente era un medio mínimo que tenía solamente sacarosa. Solo tenía. Y tenía, me parece, otras cosas así como sales. Pero la melaza, además de tener azúcares, tiene vitaminas, tiene biotina, tiene varios estimulantes del crecimiento. ¿Ya? Entonces, eso, acuérdate que eso funciona como cofactores de enzima. Entonces, claro, el microorganismo está feliz ahí, ¿no? Claro, tiene de todo. Tenía melaza y una sacarosa. Claro, y alguna fuente de nitrógeno seguramente. ¿Sí? Entonces, le estamos dando así las felinas y el microorganismo. Entonces, por eso, obviamente, tiene mejores velocidades específicas de crecimiento. Sí, ahora, eso es bueno por un lado y es malo, por ejemplo, cuando uno trabaja con enzimas recombinantes. Generalmente, cuando uno trabaja con enzimas, no hace eso. No trabaja con medios complejos, ¿ya? Sí, eso es un medio complejo, una amenaza. ¿Sí? Cuando uno habla de sacarosa, habla de un medio mínimo, medio de fin. Claro, eso lo vimos en la clase pasada. Sí. Se conoce todo, justamente. Sí, sí. Claro, la idea, por eso que yo les pasé ese paper, porque que vayan viendo cosas que uno no entiende, pero la idea es que vayan entendiendo, porque para poder modelar los datos, ustedes necesitan saber qué está pasando, cómo se hace el experimento. ¿Ya? Me llamó la atención el tema de que eran datos, a pesar de que eran 19 datos de número. Es que le van sacando a través del tiempo, sacan muestras. Pero eran solo 19 datos. Ya. Es que, o si no, se hace tedioso. Muchas veces por tiempo. ¿Cuántos datos? Sí, el otro no, eran 15, la otra curva. Sí, es más que nada por eso, porque si no la persona que está detrás ahí. Además que estos datos después se tienen que procesar. Si no es solamente como que sacarlo y listo, no. Y el hecho de que saquen no altera el volumen porque son 100 ml de 2 litros. 3 litros, imagínate, sacarán 100 ml con suerte. A lo más 1 ml por 19, son 19 ml en comparación con 3 litros, no es nada. Profesora, hablaba acerca del sustrato limitante. Eso significa que en ocasiones el sustrato es más de uno, sí. Pero que es significativo el limitante. El limitante es el significativo, justamente.
Si generalmente la fuente de carbono y energía. ¿Ya? Y si tú te das cuenta, cuando nosotros yo le mostrado el porcentaje que tenía de carbono la célula, era lo que más tenía era carbono, que era 50%. Pero puede que no se dé que sea el carbono, a lo mejor es otra fuente limitante, que puede ser una fuente de nitrógeno, hidrógeno, dependiendo del microorganismo. Tanta del magnesio. Ya. Porque el magnesio es la molécula central de la Mira, no tiene clorofila, tiene clorofila, claro. tanta, mucho que tenga todo lo demás, se va a morir igual. Claro. Interesante. ¿Se entiende, no? Entonces, ahora vamos a ver eso. Ahí en ese paper vamos a seguir ocupándolo esta semana, porque ahí salen los diferentes métodos, ecuaciones que relacionan la velocidad específica de crecimiento con el sustrato, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Hay cosas de ahí que todavía no hemos pasado, por ejemplo, el rendimiento, que algo parece que vimos, el rendimiento de sustrato en células, el I cristal QS, que también se relaciona, el coeficiente de mantención, la mantención que decía, también lo vamos a ver ahora. Así que vamos a seguir trabajando con ese paper. Entonces tengo que... ¿Tienes abierto el Power? Sí, lo tengo abierto. Ahí estaba cierto que hablaba de la ecuación de Monod, que eso lo dijimos. Ahí está cómo se obtienen los parámetros. Ya. Entonces, esto era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que existían microorganismos que dependiendo de su naturaleza genética, ¿cierto? Iban a tener diferente temperatura óptima, ¿cierto? Así, por ejemplo, están los ciclófilos, tienen un crecimiento entre 0 y 15 grados Celsius, pero a lo mejor la temperatura óptima está, por ejemplo, 10 grados Celsius, va a depender del tipo de microorganismo, ¿ya? Los mesófilos entre 20 y 40 y los termófilos entre 45 grados Celsius o más. Esto significa que crecen a estas temperaturas, pero no significa que la temperatura óptima sea 20 o 40, sino que está entre estas, ¿ya? Va a depender del tipo de microorganismo, ¿sí? ¿Ya? Y esto se refleja en la velocidad específica de crecimiento. Era lo que preguntaba, ¿dónde vemos el pH? ¿Cómo vemos la variación del pH en el crecimiento? Con la velocidad específica de crecimiento. Y se relaciona respecto de la temperatura con la velocidad específica de crecimiento con esta ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación viene como de ingeniería de las reacciones químicas, que se llama la ecuación de Arrhenius. ¿Ya? Y la ecuación de Arrhenius relaciona la velocidad específica de crecimiento con una exponencial, y esta exponencial tiene acá aparejada la energía de activación. ¿Ya? Y siempre se me olvida el nombre de esa variable. A veces le llaman a sub cero, Constante proporcionalidad. cero. Siempre se me olvida, es como una constante basal. Una constante. ¿Sí? Y ahí está, esa como es una energía, está obviamente en kilocalorías partido por mol. Entonces siempre hay que fijarse
sobre todo cuando uno mete datos en el computador, va a aumentar, ¿ya? ¿Sí? Y va a depender del microorganismo diario. ¿Factor de frecuencia? Algo así, ¿viste? Sí. Un factor de proporcionalidad. Y esa constante de Arrhenius, ¿cierto? Esa ecuación se puede graficar de esta manera. Pero la ecuación de Arrhenius solamente es para esta parte de la, ¿ya? ¿Ya? Nosotros dijimos que había una temperatura óptima, ¿cierto? Pero la ecuación de Arrhenius solamente esa va por solamente sirve para esta parte. Eso es A por exponencial de menos eta partícula RT. ¿Ya? Hasta la temperatura óptima. Más allá de eso no, porque obviamente después tiende a bajar. Ahora, nadie me preguntó por qué pasa esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen ustedes que el microorganismo tiene una temperatura óptima y después tiende a bajar la velocidad específica de crecimiento? ¿Quién se muere? No, pues, pero igual, mira, aquí no está muerto. Y bajó la velocidad específica de crecimiento, pero igual sigue a una velocidad. ¿Ah? Ya, ¿qué pasa con las enzimas? Ya, sí. Pero yo quería que lo respondieran tus compañeros. Claro, resulta que adentro de las células hay compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos, si se dan cuenta, aquí ocurren dos efectos. Por un lado, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad específica de crecimiento. ¿Por qué creen que pasa eso? A nivel físico. ¿Qué pasa con la temperatura? La variación de temperatura absorbe energía. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué energía? ¿Qué pasa cuando uno tiene más temperatura? De fricción. ¿Qué pasa con la energía de movimiento? ¿Cómo se llama la energía de movimiento? La cinética. La cinética, ok. Claro, al aumentar la temperatura, entonces se aumenta la temperatura, entonces aumenta la energía cinética. ¿Cierto? ¿Sí? Si aumenta la energía cinética, y uno trata de imaginarse un poco las moléculas, como que uno piensa que es una molécula, ¿cierto? Cuando hay más temperatura, las moléculas se mueven más. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me muevo más y tú te mueves más, y nosotros queremos interaccionar, es más fácil de que hayan choques, ¿cierto? Sí. Y al haber más choques, es más fácil de que ocurran las reacciones químicas. Y como en una célula hay muchas reacciones químicas, aumenta la energía cinética, van a haber más choques, y entonces van a haber mayor velocidad de las reacciones metabólicas, y al haber mayor velocidad de las reacciones metabólicas, va a haber mayor crecimiento. ¿Cierto? Pero esto ocurre hasta una cierta temperatura aislada. Pero pasada esa temperatura, como adentro de la célula hay cosas orgánicas, ¿cierto? Lo que ocurre es que pueden, lo que se llama denaturarse, ¿ya? Pensemos lo que decía tu compañero, una enzima. Una enzima, si nosotros vemos específicamente qué es lo que es, son puros aminoácidos que están unidos, ¿ya? Por cierto, que se llaman enlaces peptídicos, ¿ya? Son enlaces NH, ¿ya? NH, puros enlaces peptídicos, ¿ya? Pero esta proteína no está así. Esta proteína, que es una enzima, interacciona con el medio y no está así larga, sino que está así. Así. Así está la proteína. Donde esa línea, ahí están los péptidos, con los aminoácidos. Uno al lado del otro. ¿Ya? Y si nosotros tenemos acá agua, obviamente afuera van a estar todos esos aminoácidos que pueden interaccionar con el agua. Y adentro, escondidos, van a estar esos aminoácidos que no pueden interaccionar con el agua. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la temperatura, obviamente, aquí hay enlaces, se van a poder mover. Pero si aumenta mucho la temperatura, ¿qué va a pasar con esto? Esta enzima, como se está moviendo, a lo mejor los enlaces que están, los aminoácidos que están aquí adentro, al aumentar mucho la temperatura, se van a comenzar a exponer hacia el exterior. Entonces la enzima no va a estar así, suponiendo que la enzima es así, PARMA, ¿sí?
en vez de estar así, al aumentar mucho la temperatura, a lo mejor va a quedar así. Y ya no va a tener la misma actividad para poder reaccionar, para poder catalizar las reacciones. ¿Ya? Eso suponiendo que estoy acá. Pero si yo aumento mucho, mucho, mucho más la temperatura, esta enzima que está así se va a comenzar a abrir, va a poder llegar a ser así. Cuando pasa de así a así, se llama una enzima que se denatura. Denaturalización. ¿Ya? ¿Sí? Y ya cuando se rompen los enlaces, que ya veis, se va como hirviendo, ahí eso se llama hidrólisis. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, resumiendo, un aumento en la temperatura produce un aumento en la energía cinética. Pero además, tiene un efecto contrapuesto, porque hace que, al aumentar mucho más la temperatura, cambian, ¿cierto? Todos los, podríamos llamar las fuerzas intermoleculares que hacen que esta molécula tenga su estructura tridimensional y cambia su estructura tridimensional, y al cambiar su estructura tridimensional, disminuye la actividad de esa enzima. ¿Sí? Y por eso es que la velocidad específica de crecimiento disminuye. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el efecto? Justamente. Claro. O en todo proceso químico, cuando la temperatura aumenta, la materia se empieza a, bueno, iba a decir desnaturalizar, pero eh, Se degrada. se empieza a degradar o se Claro. genera un caos. Claro. Entonces, ahí la molécula se destruye. Se destruye. Sí. Eso pasa con la temperatura. Y el pH también es parecido, porque yo les dije que el pH es la cantidad de hidrógeno que hay en el medio, ¿cierto? ¿Sí? El pH tiene que ver también. En el pH existe un valor de pH óptimo en el cual se puede alcanzar una velocidad máxima de crecimiento, ¿cierto? También lo mismo, porque el pH es la cantidad de hidrógeno. Y esta molécula, como es una enzima, y yo les dije cosas así, ¿no? Y que tenía ciertos grupos acá, ciertos aminoácidos, esos aminoácidos tienen hacia afuera ciertos grupos específicos de hidrógeno, OH, grupos amino, que están exponiéndose, que son parte de esos aminoácidos, son las puntitas de los aminoácidos que quedan para afuera. Y si se dan cuenta, también tienen grupos de hidrógeno, OH, que se llama protonar o desprotonar. ¿Ya? Protonar es cuando hay un grupo que puede aceptar un protón, un hidrógeno, ¿cierto? Y desprotonar es cuando pierde el protón, ¿cierto? ¿Sí? Pierde el hidrógeno. Entonces, eso, si yo cambio la cantidad de protones que hay aquí en el medio, también esta molécula va a cambiar su estructura tridimensional, ¿cierto? ¿Sí? Y también, a lo mejor si yo cambio, le agrego sal, todo lo que pueda cambiar en el medio va a hacer que cambie la estructura de las enzimas, de las células. Entonces, eso me va a producir un cambio en la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Y el pH también tiene un efecto, es que puede cambiar los nutrientes. ¿Ya? A lo mejor, si yo cambio mucho el pH, ese nutriente se precipita, se pone sólido, y ahí la célula no lo va a poder agarrar y no lo va a poder meter adentro de su célula. Entonces, aparte de cambiar esa parte de la enzima de las mismas células, también puede cambiar el medio. ¿Ya? Más que nada porque causa como la solidificación de algún medio por precipitación. No, pero eso toma como sale o algo así. Sí, puede ser. Sí, a veces también cambian las interacciones de puentes de hidrógeno, ¿ya? Química orgánica y Sí. Pero eso es más que nada. O sea, uno tiene que pensar y sacar como de muchas cosas, pero en realidad eso, imaginarse una molécula.
Entonces, así también, como tenemos temperaturas óptimas, también tenemos pH óptimo, ¿cierto? Si nosotros podríamos colocarlo ahí, esta es la velocidad específica de crecimiento, el pH también tenemos. Y también va a depender del tipo de bacteria. Las bacterias están entre 6 y 7,5 el pH óptimo, la levadura entre 3,5 y 5,5, los hongos entre 3 y 7. ¿Ya? Una consulta desde la ignorancia. El pH puede ser ácido o base. Sí, ¿Cómo conversa esto en este sentido? Porque me imagino que el rango ácido no es en la parte negativa del pH, ¿no? Estoy es que, preguntando porque ya mira, si lo ponemos así, matemáticamente el pH es menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones en el medio. ¿Cierto? Si tú tienes una molécula, por ejemplo, no sé, por poner H2O, esa molécula, eh, vamos a ver, H3PO4. Esa molécula es una sal, forma una sal. Cuando tú lo colocas, se va a disociar. Entonces va a ser como H2PO4 menos más H más. Y eso es lo que te va a cambiar el pH. Entonces, cuando uno mide el pH de una solución, en realidad es porque esta reacción está en equilibrio, se llama en equilibrio químico, y hay cierta proporción de esto y de esto cuando está en equilibrio. Entonces uno pone y mide el pH de esto. ¿Ya? entonces la pregunta es, porque para entender el pH, porque el pH entiendo que es una zona menor que el rango del pH, para acordarme un poquitito, ¿ah? De 1 a Claro. 14. Y de Acá 7 está. para abajo es ácido, de 7 para arriba Sí. es básico. Entonces aquí estamos hablando siempre en la zona de ácido. Claro, sí, sí. Si uno lo pone así, voy a poner así, largo. Acá este es el pH, ¿cierto? Este es el 7. El 7 es como el pH del agua pura, que no tiene ni protones ni grupos OH, porque es H2O, entonces esto te queda como H más o H menos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que el pH es 7, que tiene igual proporción tanto de uno como de otro. Y ya si tú te vas más para un lado, para un extremo, para abajo, es ácido, y para arriba es básico. Se llama. Entonces, ácido es cuando tiene más protones. Más protones, H más. Y acá tiene menos, H más. ¿Ya? O también OH. ¿Ya? Perfecto. Mira, acá si yo tengo una solución. Yo tengo un vasito y tiene agua. ¿Cierto? Y yo a este vasito le coloco un ácido fuerte, que es HCl. Este ácido fuerte significa que en solución va a estar completamente disociado. Va a funcionar como H más Cl menos. ¿Te fijas? Es muy ácido. Tú le echas una gotita de ácido clorhídrico, que es un líquido, y el pH se te va a ir como a 2. O 1. 1,1, por decirlo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, este mismo líquido, moléculas de agua, ¿cierto? En vez de echarle un ácido, yo le echo una base fuerte. Entonces ahora le voy a echar NaOH. NaOH es una base fuerte. ¿Y qué significa? Que en solución está completamente disociado como Na más OH menos. ¿Cierto? ¿Y qué va a pasar con esto? Este OH menos le va a quitar protones al agua. ¿Te das cuenta o no? Sí. Al quitarle protones al agua, eso significa que va a tener menos protones en la solución. ¿Sí? Y como tiene menos protones, el pH va a ser, por ejemplo, 13. Tiene menos H más. ¿Por qué tiene menos H más? Porque este OH menos se va a juntar con los protones del agua y se los va a quitar. Le va a agarrar los protones y se los va a quitar. Entonces, aquí va a haber menos H más. ¿Entienden o no?
Acuérdense que el agua está como H más o H menos, ¿cierto? O si quieren, en vez de eso, a veces se coloca como H3 o más o H. Se coloca así. ¿Sí? Ese es como, por eso que estas son bases fuertes, secuestran protones, los agarran. Entonces, disminuye el secuestrar los protones, quedan menos protones disponibles para que cuando yo mida el pH, Ahora, no sé si la pregunta es válida, sabes, es válida, pero porque yo estoy observando que en cada uno de estos microorganismos el pH está en la zona ácida. claro, ¿Por qué? porque generalmente, mira, O sea, generalmente porque en los la base, microorganismos, mira, generalmente los microorganismos casi todos están alrededor de 7, son casi todas las bacterias. Pero los hongos y las levaduras son más ácidas. De hecho, cuando uno come el pan, a veces te queda como medio ácido cuando se te pasa la levadura. ¿Sí? cuando pasa a base, el pH estoy hablando, ¿qué está pasando con los microorganismos? Eso es a nivel de las enzimas. Se están rompiendo, o sea, es como la temperatura alta. Claro, como que está cambiando la conformación adentro de sus moléculas. ¿Puede haber de una desnaturalización cuando un pH bajo? Sí, con un pH muy básico, muy ácido también, se denaturan porque pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Cambia la interacción. O sea, hay moléculas que están adentro, que a lo mejor a pH más ácidos les gusta, por decir así, entonces se van para afuera. Es como que todos estuviéramos agrupados, nos agrupamos los 4, y adentro queda ella. La Rebeca. Claro, la Rebeca. Y de repente nosotros le ponemos azúcar afuera y la Rebeca dice, a mí me gusta el azúcar, así que quiero salir. Y sale entonces, al ella salir, rompa la estructura que nosotros. Y ahí se denaturan las enzimas. Eso pasa con el pH, ¿ya? Porque cambia la cantidad de protones. ¿Sí? Perfecto. Eso pasa con el pH. Y lo mismo también pasa también con el potencial redox. Y eso ya tiene que ver con otras cosas químicas, que tampoco quiero como... En realidad lo más importante es el pH y la temperatura. Pero aparte de reacciones que se llaman de protonación y de protonación, existen otras reacciones químicas que se llaman de óxido-reducción, ¿ya? Que cambia a nivel como de electrones. Hay electrones que van cambiando. En el caso del pH, son los protones los que se van pasando de una molécula a otra. Y en el caso de las reacciones redox, es el traspaso de electrones. ¿Ya? Y ahí es más o menos similar, pero en realidad con que entiendan bien qué es el pH y la temperatura ya, porque ahí ya hay un poco más de química que no les quiero complicar. ¿Ya? Otra cosa también importante es la actividad de agua, que a veces lo pueden encontrar también en algunos textos. La actividad de agua es como la cantidad que necesita el microorganismo de agua para poder sobrevivir. ¿Ya? No me acuerdo quién la semana pasada mencionó algo de los fuentes de hidrógeno. Gonzalo. El agua es formadora de puentes de hidrógeno, ¿ya? Es como, entonces la actividad de agua es como la disponibilidad que tiene el microorganismo de la molécula de agua para llevar a cabo las reacciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque eso se hace a través de la capacidad que tiene el agua de formar puentes de hidrógeno y de hacer las disoluciones, ¿ya? Eso más que nada. Y generalmente actividades de agua tienen que ser aproximadamente mayores a 0,6. ¿Ya? Eso. ¿Qué pasa si nosotros a un agua le echamos no sé, al agua pura le echamos una mezcla así bien espesa de un manjar, de algo así bien viscoso? Obviamente la capacidad de captar agua del microorganismo va a disminuir, ¿cierto? ¿Sí? Eso es más. ¿Esa unidad qué es lo que es? No, es actividad de agua, es de water. Pero, Y no tiene unidades, 0,9, 0,9, 0,8, no dimensional. ¿Mm? Y se mide, hay unos equipos que se
para medir actividad de agua. Eso. Ya, ahora vamos a avanzar rápido con esto. ¿No? Un poco esta parte porque ya, entonces vamos ahora a lo que era el crecimiento microbiano, ¿cierto? Aquí vamos a introducir una definición que se llama rendimiento de sustrato en células. Y este rendimiento de sustrato en células significa que, como bien dice, un rendimiento, ¿cierto? Que lo que era rendimiento lo explicábamos en la primera clase. ¿Cuánto se obtiene de algo en función de la cantidad que nosotros le estamos agregando? ¿Cuánto ¿Cierto? producto de sustrato? En este caso, el rendimiento de sustrato en células va a ser la cantidad de biomasa que nosotros vamos a obtener en función de la cantidad de sustrato inicial o que le agreguemos, ¿ya? Y se define como I de X tal que S, porque está acá I de X tal que S, por eso se le llama así, I de X tal que S, que es el rendimiento de sustrato en célula, ¿sí? O sea, cuánto nutriente se consumió y cuánta biomasa se produjo, ¿ya? Es como la razón entre la biomasa producida y el nutriente consumido. La razón en masa, ¿ya? ¿Ya? Y este parámetro, matemáticamente lo podríamos relacionar. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que nosotros teníamos a la célula que la podíamos colocar así como una ecuación química? Esa. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo les dije que la célula podíamos poner de esta manera? ¿Cierto? Entonces, si ese rendimiento nosotros dijimos que era la cantidad de sustrato consumido en función de la cantidad de células obtenidas, ¿cierto? Nosotros podemos relacionarlo con esta ecuación matemáticamente, ¿cierto? ¿Sí? Porque esto viene siendo, les dije yo que eran como los moles, ¿cierto? Teníamos C moles de células más D moles de dióxido de carbono más E moles de agua. Eso es lo que se obtiene, ¿cierto? Y para eso nosotros necesitamos mol de fuente de carbono más A moles de oxígeno más B moles de mantenimiento. Entonces, en base a eso, ¿no? Nosotros podemos decir que se obtienen C moles de células y se requieren un mol de nutrientes, ¿cierto? Que es la fuente de carbono. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros podemos también definir el rendimiento, hacer como una aproximación y decir de que el rendimiento va a ser C, que son los moles. Si C son los moles y los moles se definen como los gramos partido por el peso molecular, ¿cierto? Si yo multiplico los moles por el peso molecular, tengo los gramos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo podría decir que los gramos de células obtenidas va a ser C, que son los moles, multiplicado por el peso molecular de la biomasa, partido por 1, que decíamos que era un mol de nutrientes, ¿cierto?
dividido, perdón, 1 por el peso molecular del sustrato. ¿Cierto? ¿Sí? Porque teníamos un mol, por ejemplo, de glucosa en este caso, más el O2, más la fuente de nitrógeno, etcétera, y teníamos acá C y acá tenemos la biomasa, ¿cierto? C, dado por el peso molecular, partido por 1, acá, por el peso molecular del sustrato, que puede ser glucosa, cualquier manteca, lo que pongamos, me daría también el rendimiento, ¿ya? ¿Cierto? Matemáticamente, que es una aproximación, ¿ya? No va a ser nunca exacto, es una aproximación. Pero a veces puede usar algo particular. Es que ahí cambia, porque ahí en esa ecuación, lo vamos a ver después, yo tengo que agregar, además del agua y del CO2 que se está produciendo, además agregarle F moles de producto de Claro. mi metabolismo. Y ahí me cambiaría, Claro, me sí, cambiaría. pero si fuera arriba el metabolismo, Entonces sería, por ejemplo, I de P, tal que es. ¿Cuánto producto tengo? Ya la P. Partido por el. Sí, y también lo puedo hacer así. ¿Cierto? Moles de producto que se obtiene en la ecuación estequiométrica multiplicado por el peso molecular del producto, partido por el peso molecular del sustrato. Ya, entonces, como dijimos que dx en dt, después dijimos que dx en dt igual a 1 de la mu por x, ¿cierto? Y nosotros dijimos que y de x tal que s, la de x partido por delta s, ¿cierto? Yo eso que está aquí, matemáticamente, por reemplazar eso, ¿cierto? Menos. Esa, Menos delta S. menos delta s. Para que Gracias. quede- Sí. ¿Por qué es menos delta s? Porque Porque delta es s inverso, es, claro, SF menos S0, ¿cierto? ese es negativo. Y tiene que ser negativo porque es la entrada menos la salida. S0 es mayor que SF. Si no, me daría negativo. Entonces, por eso, bueno, clase con matemáticas, para que me entiendan. O sea, por lo menos. ¿no? ¿Me El entienden? lado Porque matemático. los chicos a veces yo les explico que le tengo que hacer toda la resolución y ver la integral y toda la cuestión. Y, Pero le entienden más el lado químico y biológico. sí, pues esa parte sí. Nosotros ahí. Ya, chicas. O sea, Carola, estos papers, por ejemplo, cuando veo la parte de laboratorio, el tema es rudo para mí. Es rudo. Pero cuando viene la parte matemática, alabado sea el Pero que Señor. lo que pasa es que ustedes, si que hacen esto, lo van a hacer al lado de un biólogo, de un químico. Perfecto, sí, hay Pero que- lo importante es que ustedes entiendan de qué le está hablando, el lenguaje, sí. el lenguaje. Y eso es lo que yo les tengo que enseñar, el Sí, lenguaje, perfecto. lo más importante. Porque, claro, a mí me pasa a veces que estoy trabajando en un paper con Daniel y me tengo que sentar con él a ver las unidades y explicarle qué es lo que es tal cosa, porque le cuesta entender ese lado. Entonces, ahí uno avanza un poquito más lento en esa parte, pero por eso que se compatibilizan las cosas. Perfecto. Y esa es la idea. ¿Sí? Entonces, por eso a veces también son importantes las unidades, porque a veces me ha pasado con Daniel que él lo mete todo en el Python y no sé qué, y no le funciona, y no le funciona, y no le corre, y no le corre, y no le corre. Y después cuando uno entra a picar y a mirar cómo puso la unidad, dónde puso el dato, aquí está. Porque la unidad está mal. Y una cosa pequeñita así, hace que no funcione nada. Y puede estar meses y meses ahí como intentando, ¿sabes qué cosa? Y una cosa absurda. ¿Bien? Entonces, ya, entonces al final se llega a esto que está acá. Ustedes como son matemáticos lo pueden resolver fácilmente. También Wilson quiere. Que Wilson tiene los dos, Sabe de todo. Sí, sí, él tiene como la... él tiene las dos bases, la parte bioquímica física más la matemática. Claro. Eso.
El único problema es que es colocolino, pero Una. verdad, de la Chile. Bueno, es chuncho entonces. Es el único problema que Ya, tiene. y ahí habíamos, bueno, lo mismo que habíamos dicho aquí, ¿cierto? El rendimiento sustrato en biomasa puede ser igual a C por el peso molecular de la biomasa partido por el peso molecular del sustrato. Ya, ahora, esto también se puede hacer una aproximación que se puede extrapolar el rendimiento y va a poder ser definido como el porcentaje del elemento en el sustrato partido por el porcentaje del elemento en la biomasa. Como dijimos de que la biomasa estaba compuesta por ciertas proporciones de ciertos elementos, ¿cierto? El sustrato también va a estar compuesto por proporciones de esos elementos. Entonces, si uno hace un balance de masa respecto de las proporciones de tanto de los elementos tanto de la célula como del sustrato, puede también hacer una aproximación donde el rendimiento de sustrato en célula va a ser igual al porcentaje del elemento en el sustrato partido por el porcentaje del elemento en la biomasa. ¿Ya? Les voy a ver si de aquí a mañana le hago como un ejercicio tipo para que vean cómo se hace. ¿Ya? Y un poco así como que cuesta como entender. ¿Ya? Pero es súper simple de hacer cuando lo he hecho como ejercicio. ¿Ya? Y lo importante es de que para llegar de acá a acá, cuando uno hace eso, claro, acá tenemos un cálculo de un medio cultivo donde uno podría determinar los rendimientos de cualquier cosa que tenga el medio cultivo. ¿Cuál es el rendimiento de magnesio en célula? ¿Cuál es el rendimiento de la glucosa en la célula? ¿De la sal en la célula? Etcétera. ¿Cierto? Ya que el medio cultivo se busca que los compuestos adicionados al mismo permitan alcanzar una cantidad mínima de biomasa, se necesita calcular el rendimiento para varios sustratos. Y eso es dividido por los elementos, para depender del tipo de compuesto. ¿Ya? Mañana a ver si alcanzo. Les mando un ejercicio que es muy simple de cómo se hace. ¿Ya? Y uno determina el rendimiento de varias fuentes de los diferentes nutrientes. Lo único que hay que tener la salvedad es que, como estamos hablando de células, y las células tienen cierta... hay que tener importancia de que no todo el sustrato va a ir a la formación de biomasa. ¿Ya? Existe, por ejemplo, ese sustrato también puede ir a la formación de CO2, puede ir a la formación de agua. ¿Ya? Por lo tanto, como dice ahí, es seguro de asumir para fuentes de elementos menores, pero para las fuentes de carbono y energía, todo el carbono metabolizado se presenta en biomasa, sino que está distribuido en CO2 y otros productos. Ese rendimiento, en realidad obtenido así, se debe multiplicar por un cierto factor. ¿Ya? Y ese factor es 0,6 para microorganismos aerobios y es 0,1 para microorganismos anaerobios. ¿Ya? Es una forma de aproximar. ¿Ya? Entonces, para que les quede más claro. Sería como una pérdida por... Claro. Para que les quede un poquito más claro, les voy a mandar un ejercicio. ¿Ya? Y con eso quedamos hasta aquí, no alcanzamos a ver, así que vamos a tener que dejar todo lo que tiene que ver. Ahí está, por ejemplo, lo que mencionaba. Cuando hay otro o mandar. ¿Ya? Mando estado. ¿Sí? Ahí comenzamos a ver, a clasificar los productos, a ver un concepto de productividad. Ya, eso se los mando ahora esta semana. ¿Ya? ¿Sí? Y ya con eso, teniendo en mente más lo del coeficiente de mantención, que también se los voy a mandar, va a ser un poquito más fácil entender el paper. ¿Ya? Entonces la próxima semana, cuando vean la clase que les mando, el coeficiente de mantención, más el ejercicio y todo eso, va a ser un poco más fácil entender el paper y vamos a poder, ¿cómo se llama?
vamos a estar en condiciones de poder entenderlo un poco más, ¿ya? Y hablar un poco más de él en la clase. Entonces la idea es que lo estudien bien el paper junto con la clase que les voy a mandar, ¿sí? Porque ahí están los diferentes, ¿cómo se llama? Modelos. Eso, Quiero, lo del paint. sí. 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 Yo dije, les voy a asustar con el paper, no van a entender mucho, pero lo importante es que, por ejemplo, tú lo leíste, me hicieron ciertas preguntas de qué significaba esto, fue como una primera aproximación. ¿Ya? Y ya con la clase que les voy a mandar, van a poder entender más, ¿ya? Y cosa de poder hablar en la próxima clase y ver cómo ellos lo modelaron, ¿ya? Y yo creo que esa es la parte. ¿Sí? Ahora, la próxima semana, nosotros tenemos este estudio, yo no sé si ustedes tienen. No. ¿Qué le dijeron? Ya, No. porque en el doctorado en materiales tenemos este estudio. Pero tú no vendrías. No, yo igual vengo. No, por eso. O sea, lo Si que vas pasa- a venir por nosotros, podemos hacerla por Zoom. no, si igual vengo. Ya. Porque igual tengo otras actividades. Ya. Igual tengo que hacer otras actividades. Es que a mí igual, yo no quiero hacer enteras las clases por Zoom. Ya. Porque esta interacción que yo tengo con ustedes es como yo creo que la más importante en vez de... Te lo preguntaba por si acaso ibas a venir exclusivamente por la. No, si igual tengo que ver. Tengo actividades de investigación. Bueno, yo voy a venir exclusivamente. Bueno, la próxima semana entonces nadie tiene clases o solamente allá? No, la ingeniería. Nadie Cien- tiene clases, solamente... Ciencia también. ¿ah? También tiene. Toda la universidad tiene interludio la próxima semana. Perdona. Todas las universidades. Rayo. Pero solamente actividades académicas. ¿Cómo? Solamente actividades de docencia. De actividades de investigación, de vinculación con el medio, que por otra parte tenemos. No hay clase. Ah, claro. No hay clase. Y la siguiente, La siguiente sí. para pero- ingeniería, es semana de pruebas, por lo tanto tampoco hay clases, solo pruebas. Pero en ciencia sigue Ah, ya. no existe la semana de pruebas. Es que veo muy poco. No me Tú preocupo. tienes con los biotecos. Los biotech, lo que tengo. ¿Qué les haces? cálculo 3. ¿Ustedes tenían cálculo 3 o es? Sí. Bueno, no lo hice. Cálculo 3 y tengo 4 horas con ella, entonces es muy poquito bajarle, no tengo ayudantía, nada. Ahí tienen que ponerle fuerte en la parte matemática porque están los chicos. A los que más les cuesta son los de alimentos. Sí, yo tenía clase con alimentos. Ahí yo creo que de primer año hay que comenzar a chicotearlos porque nosotros siempre tenemos problemas con los de... Solamente estamos